A continuación, les invito a disfrutar de la 10ª jornada de calificación, efecto electromiográfico y de fuerza de un programa de entrenamiento en trabajadores de la construcción a cargo del doctor Edgar Correa, médico, calificador del daño corporal, pérdida de capacidad laboral en el sistema de seguridad social para régimen contributivo y especiales, líder y coordinador en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con capacidad para implementar y administrar programas de promoción y prevención en salud y riesgos laborales. Además, el doctor Edgar Correa, docente universitario de pregrado y posgrado en diferentes universidades de Medellín, Antioquia, con experiencia clínica y administrativa en el manejo de pacientes crónicos y desarrollo de programas especiales para su manejo. Este espacio está diseñado y tenemos abierta la participación del público por medio de los canales habilitados. Un abrazo para todas las personas que nos siguen vía stream. Bienvenido, doctor Edgar Correa, buenas tardes. Estamos muy nutridos hoy, eso me encanta. Para los que están vía virtual y para los que están presentes, la idea es presentarles un trabajo de investigación basado en trabajo de fuerza isométrico y que tiene que ver también con el tema de pausas activas que venimos instaurando a partir de la Ley 50 del año de 1989 y el cual a la fecha no ha tenido una valoración ni se han tenido resultados de esta implementación. Como les decía, yo soy médico y cirujano, actualmente me desempeño en la Junta Regional de Calificación de Invalidez y soy docente. Trabajo en investigación en 2 grupos de investigación de fisiología de la actividad física. Yo soy médico fisiólogo y soy médico certificado en ergonomía y libre de dolor. El tema de las patologías osteomusculares es un tema creciente, es un tema que ha ido aumentando y cada vez más en las juntas y en las empresas se presentan patologías de origen laboral que tienen que ver con los desórdenes osteomusculares. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que los años perdidos por estas patologías representa el 10% o más en toda la población mundial que se enferma. O sea, eso en años perdidos, eso es muy grande. Para Europa representa el 59% el año 2016 de todas las enfermedades laborales. Y en el último informe de la Unión Europea representa el 67% de la enfermedad laboral. Eso implica que la patología osteomuscular es otra pandemia silenciosa que tienen los trabajadores y hay que entrar a revisarla y organizarla. Entonces la propuesta tiene que ver con eso. Y finalmente en Colombia, en el 2015-2016, el Fondo de Riesgos Laborales y el Ministerio del Trabajo determinaron que la prevalencia de las patologías osteomusculares en Colombia era del 26%, 26.8% en los trabajadores. Eso es lo que reporta FASECOLDA, la Asociación de Aseguradoras, y no se tiene en cuenta lo que reportan las juntas de calificación de invalidez, ni las calificadas en primera oportunidad por las EPS, y todas aquellas que se presentan en el régimen subsidiado que tampoco están reportadas como tal. En conclusión, puede haber un subregistro de estas patologías. Como vemos en el de los trabajadores de la construcción, nosotros tenemos que es un trabajo muy pesado. Esta es una foto de una empresa aquí en Colombia, donde se cumplen la mayoría de las normas de seguridad e higiene, ¿sí? Donde vemos que están bien dotados los trabajadores, inclusive a esos trabajadores se les hace pausas activas, ¿sí? Sin embargo, la prevalencia de la enfermedad en ellos es alta y los días perdidos en la construcción es muy alto. ¿Qué sufren principalmente? Patologías de hombro y de espalda baja. Sin embargo, también se evidencia dentro de las historias clínicas y los sistemas de vigilancia epidemiológica patologías de codo, muñeca, coxa y rodilla, ¿cierto? Y patologías neuromusculares como el síndrome del túnel del carpo asociada a tendinitis de Kerván. Son patologías, estas últimas, que van de la mano. En nosotros, como grupo de investigadores, evaluamos entonces la temática que tiene que ver con la patología osteomuscular como movimiento repetitivo. Es una definición desde
desde la ergonomía, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros interrogamos qué está pasando con nuestros trabajadores, por qué se nos están enfermando y por qué se están perdiendo días en este sector de la construcción. Y llegamos a la conclusión de que el problema no solamente era un problema de manipulación de cargas, sí, sea desde el punto de vista biomecánico, sino que también era un problema bioenergético, que tiene que ver con factores de la alimentación, aprovechamiento de los hidratos de carbón y el material proteico, y que tiene que ver con una problemática específica que es la que yo quiero tocar aquí, que es la densidad mitocondrial y la cadena oxidativa que se hace en esa cadena mitocondrial, que es un factor principal protector en los pacientes de cualquier patología. Inclusive, en estudios recientes, una revisión bibliográfica, un metaanálisis que tuve el placer de conocer, que salió publicado en diciembre, nos hablan de patologías como la fibromialgia, de patologías como la artrosis no específica, seronegativa, que tiene una alta incidencia en la densidad mitocondrial, en la aparición y en la sintomatología de estas enfermedades. También nos hablaba que las enfermedades que requirieron manejo quirúrgico, las lesiones o rupturas de ligamentos o rupturas musculares, y aquellos deportistas que tienen alta cantidad de lesiones tienen un problema a nivel mitocondrial por una baja densidad mitocondrial, y que cuya recuperación no se basa o no se hace mejorando esa densidad mitocondrial, lo cual los hace que se lesionen más frecuentemente y que tengan mayor de días perdidos. Ejemplo grande como James Rodríguez, ejemplo no tan grave, Falcao, ¿cierto? Falcao es una persona que se le hizo un trabajo específico para recuperar esa rodilla después de la lesión, y ese sistema miotendinoso mejoró mucho. Entonces, ese tema entonces no se circunscribe solamente a la parte biomecánica. La parte biomecánica es un factor importante. De hecho, hoy los invito en las horas de la noche, a las 19 horas, 7 de la noche, va a haber una charla muy interesante de la ISO a nivel internacional sobre nuevos métodos para identificar factores de riesgo ergonómico, en los cuales nos van a hablar un poquito de esta biomecánica. Yo quisiera que miráramos esto. Si ustedes pueden observar, ahí se presentan todos los factores biomecánicos posibles para enfermedad profesional o para generar una enfermedad miotendinosa. Vemos en el individuo que tiene apoyo sedante con los dos pies, el cual utiliza uno para mover una palanca que está aquí, contrafuerza, en rotación de cadera, en flexión de rodilla, y la otra pierna tiene una sobrecarga o un sobreesfuerzo por el peso que tiene. Y en los miembros superiores vemos que utiliza un agarre a mano llena, con una elevación de hombro por encima de 60 grados, una flexión de codo a 45 y más grados, y pronosupinación, con una desviación radiocubital que es importante y tiene la posibilidad de tener patología osteomuscular. El tema bioenergético, como les decía, pasa por la producción o por el incremento de la densidad mitocondrial. La densidad mitocondrial es importante, ¿por qué? Porque la mitocondria se encuentra en el citoplasma, ¿sí? En el citoplasma, y se produce a partir de DNA mediante cadenas de RNA mensajeros que se metabolizan en los lisosomas y producen las mitocondrias citoplasmáticas. Estas mitocondrias citoplasmáticas lo que hacen es producir ATP, manejar la cadena energética, la cadena de electrones en el ciclo de Krebs, y como muchos de ustedes saben, se producen o 28, 32 o 36 ATPs. Y esto nos produce a nosotros un buen uso de esa energía. El mal uso de la energía, ¿sí?, nos genera unos residuos de electrones, hidrogeniones y H o más o menos en exceso, y ácido láctico, que pueden generar una lisis a nivel del citoplasma y de las organelas, generando una falla
a nivel celular. Se ha visto y se sabe que el ejercicio, la actividad física, genera unos marcadores como son el NHN3 y el COOH, ¿sí?, que aumentan la biogénesis mitocondrial. Por eso es importante entonces uno mirar ese individuo que tiene baja densidad mitocondrial, cómo está generando esas mitocondrias. ¿Por qué son útiles entonces a nivel mitocondrial? Cuando nosotros estamos haciendo una actividad física, nosotros utilizamos esta cadena de electrones, la cual nos permite ser autónomos en la producción de energía, que es en segundos, se aumenta, hay una alta energía disponible, esta cae rápidamente, se aumenta el creatinfosfato, que es uno de los subproductos del ATP, ¿sí?, y que queda en el citoplasma. Una vez nosotros tenemos esa concentración de creatinfosfato, podemos tener entonces un metabolismo anaeróbico o un metabolismo aeróbico que se produce en minutos. Si ustedes ven, el metabolismo anaeróbico es muy temprano, por lo tanto, en el ciclo de Krebs, si no está bien utilizado por una densidad mayor de mitocondrias, vamos a tener una acumulación de hidrogeniones y una acumulación de radicales libres y ácido láctico que van a generar lisis. Y posteriormente tenemos el metabolismo aeróbico, donde hay una buena oxigenación, hay un aprovechamiento adecuado del oxígeno por esas mitocondrias y probablemente sea un factor protector. Si nosotros tenemos una densidad mitocondrial, esta curva se va a desplazar hacia la izquierda, generando mayor protección y con una prevalencia. Y este metabolismo anaeróbico se va a desplazar hacia la derecha, disminuyendo como factor de riesgo. Hay una pregunta en el chat, ¿qué es eso? Ya enseguida. ¿Sí? Otro factor de riesgo es la capacidad mental y la carga física o la capacidad física que tiene el trabajador. Este individuo está sometido en una cadena cinética, una cadena productiva, que no es controlada por él. Es una cadena productiva de una banda transportadora alimentada por la máquina, y donde él tiene que hacer un acarreo o estibar en un contenedor esta cantidad de bultos. Y estos bultos pesan 50 kilos como mínimo, ese es el peso. ¿Sí? Ahí está tomando tintico, ¿cierto? Y se adaptó. ¿Qué quiso decir él? Tuvo una resiliencia desde el punto de vista mental, ¿sí? Fue capaz de tener adaptabilidad intelectual, flexibilidad, curiosidad y coraje, y ser resistente a esa condición donde fue obligado a trabajar, se adaptó, pero además de tener esa capacidad mental para hacerlo, tuvo la capacidad de fuerza, o tenía características de fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, que mejoraron la capacidad motriz, de coordinación, equilibrio, que le permitió adaptarse a hacer ese movimiento, ¿cierto? Entonces es un individuo que desde el punto de vista físico y mental no va a tener un factor de riesgo para enfermarse. Si ustedes miran las Gatizo colombianas, establecen que el trabajador colombiano o en Colombia, el nivel de evidencia de enfermedad osteomuscular o miotendinosa tiene un nivel B o C, ¿cierto? Y si ustedes miran en oficinas, la enfermedad osteomuscular ha aumentado y no tienen la carga física que tiene este trabajador. Entonces eso es importante mirarlo dónde está, si es la carga mental o es la carga física, ¿cierto? ¿Dónde está el problema? Lo otro, que me hubiera gustado que estuviera aquí la expositora anterior sobre toxicología y elementos químicos, es este nuevo lenguaje que estamos hablando. Ya no hablamos de genética, hablamos es de epigenética, ¿cierto? Nosotros todos venimos con una carga genética, unos marcadores genéticos que ya los tenemos claro, que los heredamos de papá y mamá y de los abuelos, maternos y paternos, y que nos hacen que tengamos unas condiciones especiales. Sin embargo, no todos expresamos esas condiciones, no en todo momento, ¿sí? Lo que sí se sabe es que hay unos factores que encienden o apagan
esa expresión. Y esos factores que apagan o prenden esa expresión genética se conoce hoy en día como epigenética. En el trabajo que yo les mencionaba, en el metaanálisis sobre fuerza, hablan que la fuerza es el principal factor epigenético de activación para enfermedades crónicas. Diabetes, hipertensión arterial, obesidad, que son las pandemias del siglo XX y XXI, de la artrosis, de las enfermedades autoinmunes, de fibromialgia. Entonces, la ausencia o carencia o mal direccionamiento de la actividad física en esos individuos se va a comportar como un factor que enciende la activación de esa carga genética y que la va a expresar mediante proteínas a nivel celular. ¿Sí? Entonces, como les venía diciendo, el entrenamiento de fuerza, aquí está la referencia para los que lo quieran consultar. Sí, los trabajos de fuerza en humanos hacen cambios epigenéticos en las vías asociadas al metabolismo energético, o sea que aumentan la densidad mitocondrial, disminuyen la acumulación de radicales libres y ácido láctico, mejorando la expresión del ARN mensajero y aumentando el número de mitocondrias a nivel miotendinoso y a nivel de la fibra muscular. Y cuando hablamos a nivel tendinoso, recuerden que los tendones son poco irrigados, por lo tanto tienen poca disponibilidad de nutrientes, de carbohidratos, de glucosa y poca disponibilidad de oxígeno. Por lo tanto, aumentar esa densidad hace que lo poquito que les llegue se optimice esa energía. Finalmente, todos estos factores de riesgo, todos esos factores que nosotros tenemos, son factores importantes en la generación de las lesiones miotendinosas. Otras evidencias es la que se hace vienen de otras actividades diferentes a la medicina laboral y a la salud ocupacional, como es la medicina deportiva. Yo desde el año 2015, estuve en la Universidad de Salamanca haciendo la certificación de médico libre de dolor. Me encontré que ellos allá hacían mucha actividad física y manejaban el dolor de una manera diferente a como la manejamos nosotros, y manejaban los procesos de recuperación de una manera diferente a como la manejamos nosotros. Ellos, desde el cuarto día, después de 72 horas, iniciaban trabajos de fuerza controlados en los pacientes para rehabilitación. Para pacientes con dolor manejaban trabajos de fuerza, a tolerancia. Nosotros todavía estamos trabajando, haciendo trabajos de fuerza, trabajos de flexibilidad, y no hemos tenido en cuenta que esa flexibilidad antes es un factor agravante a esas lesiones, o pueden generar mayor número de lesiones. Aquí están las evidencias publicadas, ¿sí? Esas lesiones entonces nos dicen como conclusión muchos trabajos que los trabajos de fuerza controlados entre el 20 y el 80% de la fuerza máxima son un factor protector. De hecho, en Antioquia, la IPS, la Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicina y la Facultad de Epidemiología publicaron unos artículos en Iatreia muy interesantes sobre trabajos de fuerza en pacientes obesos, hipertensos y diabéticos. ¿Y saben cuál era el trabajo de fuerza que hacían esas personas? Simplemente con una bolita con resistencia, una rueda o un dinamómetro, lo cerraban, lo sostenían durante 3 a 5 segundos, lo soltaban, hacían 7 repeticiones con espacios de descanso 1 a 1, ¿sí? Durante 12 minutos, y se demostró que esto controlaba en un 5% la presión arterial, o sea, la presión arterial queda en un 5%. Y que ese es un factor, la fuerza que uno tenga en la mano, en el antebrazo, es un factor predictor de protección cardiovascular. Y se hizo la propuesta a la Dirección Seccional de Salud que esa medición de fuerza se hiciera como parte de los signos vitales, para poder determinar si hay un factor de riesgo cardiovascular, aparte pues del perímetro abdominal y todas las otras cosas que nosotros hacemos como médicos en los consultorios. En Colombia, como yo les había dicho, desde la Ley 50 y otras normas se trabaja
se trabaja la gimnasia laboral. ¿Y en qué consiste esa gimnasia laboral? Consiste simplemente en estiramiento, calentamiento, calistenia, adecuación al puesto de trabajo, o una pausa durante la jornada laboral donde el individuo descansa entre 7 y 15 minutos, acompañado de unas actividades que no son de fuerza, sino que son básicamente de gimnasia, de estiramiento, de elongación muscular, ¿cierto? De ganancia de arcos de movilidad articular. ¿Qué favorece eso? Eso favorece el estiramiento, los rangos articulares, pero aumentan o alteran la viscoelasticidad, que todos sabemos que es un factor muy importante en la generación de la lesión osteomuscular, y aumenta o disminuye la fuerza máxima, que es otro factor protector, porque estos músculos, al estar elongados, al estar estirados, no son capaces de hacer la fuerza, y esto genera un efecto negativo, y cuando la resistencia es mayor a la fuerza, genera tracciones, y al generar tracciones genera lesiones musculares miotendinosas. Entonces encontramos que no hay una investigación, o no hay investigaciones a nivel mundial ni local que nos hable de evidencia de disminución o aumento, pero lo que sí hemos visto es que se evidencia que trabajadores con alto gasto energético hay aumento de las lesiones, y si se trabaja de fuerza, esas lesiones bajan. ¿Por qué? Porque los tenistas profesionales, los tenistas aficionados que trabajan fuerza, los baloncetistas que trabajan fuerza de hombro y codo y muñeca, los futbolistas que trabajan fuerza, ¿sí?, han ganado en factor protector. Ellos tienen un índice de lesiones de entre un 16 y un 36% menor que poblaciones equivalentes desde el punto de vista energético, como son los trabajadores de la construcción. Un trabajador de la construcción tiene un gasto energético equivalente a un partido de fútbol o más. Inclusive hay autores que hablan de 2,5 partidos de fútbol al día que se juegan estos trabajadores en el sector construcción. O sea, es un trabajo de alto costo y de alta movilidad, de alta repetitividad. Entonces, en ese sentido, propusimos hacer este estudio. Nos preguntamos si una pausa activa basada en fuerza, ¿sí?, va a disminuir las lesiones. Eso está demostrado en deportistas, en trabajadores no. Problema: no van a pagar un gimnasio, ¿cierto? No se van a ir para un gimnasio. ¿Qué propusimos nosotros como investigadores? Vámonos para la empresa, montémosles el gimnasio allá, pero tampoco teníamos plata para comprar todos estos elementos, pero ellos tienen escaleras, tienen pesos, manejan ladrillos, ¿cierto? Manejan una serie de circunstancias que pueden ser utilizados. Eso se llama funcional, actividad física funcional, ¿cierto? Para las que saben, porque por aquí hay una que sabe como mucho. Y nos preguntábamos si esto tiene algún impacto, si tiene un impacto protector. Y adicionalmente queríamos ensayar, en Colombia tampoco hay muchos estudios, o para la época habían estudios o utilización de la electromiografía de superficie. Hoy en día sabemos que la Escuela de Ingeniería de Antioquia tiene un área de bioingeniería que viene trabajando duro, electromiografía de superficie. Sabemos que la María Cano viene trabajando duro en el laboratorio de biomecánica con electromiografía de superficie. Sabemos que hay una entidad aquí privada que trabaja con deportistas con electromiografía de superficie para detectar fatiga muscular, ¿sí? Eso creo que fue paralelamente, esta última entidad, paralelamente con lo que yo traje de electromiografía, y queríamos mirar eso, y queríamos determinar la fuerza máxima como factor protector. La fuerza máxima es conocida como una RM1 y se toma en velocidad, en una plataforma de salto, squat jump, ¿sí?, o en un número de repeticiones en un minuto, mirando cuánto es capaz de levantar la persona en ese minuto, teniendo el máximo peso, ¿cierto? Empezando con una fuerza del 80% estimada teóricamente. Y nosotros simplemente dijimos, queremos saber cómo es la fuerza máxima sostenida en el tiempo. Eso es una fuerza sostenida de resistencia. Y lo podíamos medir por electromiografía, como se puede ver ahí.
aquí podemos nosotros ver la utilización de los músculos que estábamos midiendo en una RM1 comparado con el reclutamiento de unidades motoras. Las unidades motoras son aquellas estructuras donde está la estimulación nerviosa, neuronal, la sinapsis con el músculo y la contracción muscular que se sostiene en el tiempo. ¿Sí? Y esto aquí lo podemos ver. Los músculos básicamente tienen tres componentes, fibras 1, fibras 2, y las fibras 2 se dividen en A y B. Las fibras 1 son fibras resistentes que sirven para trabajo pesado, y las fibras 2 son aquellas que utilizan para velocidad, para dar respuesta. Es decir, un corredor de maratón tiene mucha fibra 1 y un corredor de velocidad de 100 metros tiene muchas fibras 2. ¿Quién se cansa más? El de fibras 2. Pero resulta y sucede que el papel de las fibras 2B es muy importante al final de los gestos articulares, y es el que sostiene, y es el que me va a determinar a mí la posibilidad de una lesión o no en un deportista. Entonces por eso es importante. Aquí vemos entonces ese efecto, aquí vemos la secuencia, cómo se va activando. Aquí ya empieza a haber activación de fibras 2, de aquí, de este punto 0 a este punto, activación de fibras 1, activación de fibras 2, y aquí en este pico, mire cómo se sostiene la actividad de fibras 2B en este individuo. Entonces queríamos mirar eso, y eso comparado, esa sostenibilidad, esa actividad neurológica, esa actividad eléctrica en el tiempo. El objetivo general entonces era mirar esos efectos fisiológicos en tres aspectos: actividad electromiográfica, composición corporal. Cuando hablamos de composición corporal no estoy hablando de peso, estoy hablando cómo está distribuido ese peso en ese cuerpo: masa grasa, masa muscular, masa visceral. ¿Sí? Entonces los objetivos del trabajo se determinaron de la siguiente manera: determinar la potencia muscular de los individuos. Adicionalmente quisimos caracterizar la composición corporal. Adicionalmente, explorar los signos y síntomas de estos trabajadores, mirar cuál es la prevalencia en esta población de signos y síntomas de patología osteomuscular, si corresponde a lo que dice el ministerio y demás entidades oficiales. Y para eso diseñamos un protocolo de fuerza basado en fuerza isométrica, llevando el gimnasio al trabajo. ¿Sí? Si lo pudimos hacer en construcción, lo podemos hacer en cualquier empresa. ¿Sí? Se puede hacer en cualquier empresa. Ese era el objetivo. ¿Cómo medíamos esto? ¿Con qué variables? ¿Con qué instrumentos? Tenían que ser, nosotros no nos íbamos a buscar instrumentos, ya los instrumentos están: cuestionario nórdico, signos y síntomas, validado Universidad del Rosario, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, otras universidades lo han validado. Composición corporal mediante impedanciometría. Fuerza muscular la determinamos como isométrica. Acuérdense que nosotros tenemos tres tipos de fuerza: una que es excéntrica, ¿cierto? Otra que es concéntrica, que es acortamiento del músculo, y otra que es sostenida contra resistencia, donde no hay elongación y estiramiento del músculo. Entonces esa es la que vamos a utilizar, la fuerza isométrica como factor. Entre otras cosas, porque tanto la fuerza excéntrica como la fuerza concéntrica producen más lesiones cuando se hace entrenamiento. Se requiere un calentamiento especial, se requiere de calistenia, se requiere estiramiento para disminuir el número de lesiones cuando se aplica ese tipo de fuerzas. Y recuerden, nosotros queríamos ajustarlo a lo que nos dice la norma. La norma nos dice que tenemos 15 minutos para pausas activas. Entonces esto lo que teníamos que hacer era ajustarlo a esa norma. ¿Sí? Evaluamos potencia muscular, reclutamiento de unidades motoras mediante electromiografía de superficie, y aplicamos un software que tiene un algoritmo que es de la empresa Endurance, ¿sí? Que nos permite hacer la interpretación de todas esas rayas que hay,
porque eso requiere pues procesos de bioingeniería grandes. Buscamos una empresa donde capacitamos primero a los ingenieros y a los responsables de la obra, después a los trabajadores en lo que íbamos a hacer pre, post y test, qué íbamos a hacer durante la intervención. Se tomó una muestra, se hizo un censo de 240 trabajadores, candidatos, después de todo, se presentaron voluntariamente 32 a la experimentación, se hicieron 28 mediciones iniciales, pero desafortunadamente por las dinámicas empresariales, las dinámicas del mercado laboral en el sector construcción, solamente finalizaron 14. ¿Por qué solamente 14? Porque no todos asistieron a las sesiones, se tenía que asistir a un mínimo de sesiones de 12 sesiones y un máximo de 16 sesiones para poder hacer el pre y el post-test. Si a la semana octava no tenían 16, entre 12 y 16, no lo podíamos medir porque no cumplían los requisitos del trabajo. Entonces muchos de ellos no pudieron cumplir por eso. Y 2, porque les dieron el ácido. Ha sido un placer haber trabajado en esta obra, muchas gracias. O sea, hubo un recambio importante esos trabajadores. Estas son las variables y cómo se plantearon. Acuérdese que cuando uno hace un estudio de estos tiene que definir el tipo de estudio, es un estudio cuasi experimental, un estudio prospectivo, o sea, hacia futuro, y donde se determinaron la naturaleza de cada una de esas variables y se definieron las variables con el fin de hacer tener una buena sensibilidad del estudio como tal. Esta es la medición pre-test y la evaluación post-test. También medíamos arcos de movilidad articular. ¿Por qué era importante tener en cuenta el arco de movilidad articular? Era para determinar si esa medición tenía el gesto isométrico que nosotros necesitábamos para medir la resistencia, para medir la fuerza máxima desde el punto de vista electromiográfico. Sí, miren aquí cómo cae, y automáticamente hay una caída. Mire aquí cómo sube el arco, la posición, uno empezaría desde aquí a medir, entonces aquí es la activación muscular en esta posición. Si no se hacía con los rangos de movilidad articular, tendríamos otro factor de error que nos invalidaría el estudio. Por eso es importante controlarlo con el arco de movilidad articular. Con eso nosotros sabíamos si esa persona estaba haciendo el gesto articular que nosotros necesitábamos para poder medir la fuerza y la activación muscular. Se utilizó un on-run, esta característica, validado en Colombia, con registro INVIMA, ¿sí? de cuatro electrodos para medir la impedanciometría, y esto nos medía la masa grasa, el peso, la masa grasa, la masa muscular, la masa visceral y la edad relativa del individuo. Cuando uno es un individuo no entrenado, la edad real nuestra no es la que uno tiene cronológicamente, ¿sí? Entonces eso es importante. Cuando ustedes dicen, por ahí salió un artículo hace unos años donde decía que Falcao tenía una edad de una persona de 20 y pico de años, y es porque es una persona entrenada y no corresponde a la edad cronológica como tal, y es por esa actividad física. Y la parte de signos y síntomas la valoramos con el cuestionario nórdico. ¿Qué hacíamos durante el protocolo de intervención? El protocolo de intervención es movilidad articular, ¿cierto? Los músculos que vamos a utilizar durante la intervención. Hicimos una primera sesión o calculamos una primera sesión de un FEC, que se llama flexión extensión sostenida de codos, durante un tiempo determinado, que ahora lo vamos a ver que se sacó después de la primera medición en promedios, y una abdominada australiana o remo invertido, donde hay un punto de apoyo en talones y los codos permanecen en flexión de 90 grados a nivel de los hombros, ¿sí? Paralelamente al cuerpo, al eje longitudinal. De estas mediciones obtuvimos y sacamos la fuerza máxima del 70%, porque íbamos a trabajar entre el 60 y el 80%, y todos los individuos nos caían en estos valores.
tiempo de trabajo sostenido 40 segundos para un grupo y 40 segundos de descanso, deberían tardar 5 minutos y esos 5 minutos nos daban 4 sesiones y el que menos fuerza sostenida nos dio, o el grupo de menos fuerza sostenida, trabajaba 15 con 15 y le daba para 10 sesiones y trabajaba en las dos, en remo invertido y en flexión. El análisis estadístico se hizo mediante un estadístico paquete R aportado por la Universidad de Antioquia. Las variables se hicieron análisis de Shapiro-Wilks, ¿sí? Se hizo también una prueba de Wisconsin, pruebas paramétricas, y se hizo un ajuste con ANCOA, cumpliendo todos los parámetros estadísticos que exigen las publicaciones internacionales para mirar la fuerza de asociación entre la intervención y los factores de riesgo a evaluar. La P que nosotros utilizamos para ¿qué se hizo? La P que nosotros buscamos, ¿y por qué no me da? Es con una P menor al punto 0.05, como establecen las normas internacionales, con una confiabilidad del 95%, con una fuerza de asociación del 80%. ¿Sí? Desafortunadamente no pudimos lograr la fuerza de asociación del 80% por el número de unidades muestrales, lo cual nos dio que teníamos muy pocas unidades muestrales. Sin embargo, ese número de unidades muestrales no invalida el estudio como experimental. Lo que nos dice a nosotros es, si este estudio lleva un buen camino, aumente las unidades muestrales, para determinar que sí. De los resultados sociodemográficos, no es nada diferente a lo que ya conocemos. Estas personas pertenecen al estrato 1, 2 y 3, tienen el nivel académico máximo con una tecnología o una parte técnica, ¿sí? El 50% eran casados, el otro 50% eran de unión libre o de vida alegre, como llaman por ahí. Y el promedio de edad era diverso, entre los 19 y los 55 años. Y algo importante, no tenían menos de un año de trabajar en el sector construcción. Tenían que tener por lo menos un año de trabajo en el sector construcción, porque si no, también invalidaba el estudio. De los resultados obtenidos tenemos los siguientes. El primero tiene que ver con la composición corporal, la variable de peso. Ustedes miran aquí que las medias hubo una variabilidad hacia positivo. ¿Cómo así? Se engordaron. Subieron de peso. En promedio, si uno mira estas medias, estas medianas en promedio subieron 1 kilo, 800 gramos. Pero si uno mira el esquema de bigotes, uno mira cómo realmente eso no es cierto. Lo que se hizo fue una redistribución de esa composición corporal, realmente con tendencia a la baja. Y eso es lo que hay que mirar, y por eso es la composición corporal. Miren, esa composición, miren, la masa inicial, la masa muscular inicial varió y mejoró. Mire que pasó de una mediana de 38,35 a 39,55. O sea, la masa muscular, que tiene que ver con la fuerza, mejoró. Y la masa grasa, que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades como la obesidad, bajó. O sea que tiene un efecto positivo este entrenamiento isométrico. Sí, obviamente está la limitación de las unidades muestrales. Con referente a los signos y síntomas, encontramos que de toda esa población, 4 tenían signos y síntomas, que equivalía al 28,6, y recuerden que el ministerio reportó una prevalencia del 26,8. O sea, es concordante, eso es cierto, eso es lo que hay en el medio, en esta población se comporta normalmente, pero algo importante, al finalizar las 12 sesiones o las 16 sesiones, ninguno de los individuos, a pesar de que tenía patología osteomuscular, o sea, tenía la lesión del manguito rotador, o tenía la inflamación por tendinitis, tenía ausencia de signos y síntomas.
O sea que el ejercicio, este tipo de ejercicio, ese tipo de actividades mejora esa sintomatología, es hipoalgésico y analgésico y favorece la rehabilitación. Mire, aquí está el tema ya de potencia. Este es el hallazgo más importante. Se duplicaron en ambos, en FEC y remo invertido, se duplicaron las medianas. Miren aquí la inicial de flexión. Pasó a esto, y con un nivel de significancia muy alto, con un intervalo de confianza muy alto, mayor al 90%, y lo mismo en la dominada. Mire que no hay una solapación de los bigotes, lo cual nos dice que tiene una alta asociación positiva y de mejora en estos individuos. Esta es la conclusión. Tiene una fuerza con el 95%, con un intervalo de confianza entre el 118 y el 565 por 1000. ¿Qué quiere decir? No pasa por 0, no pasa por 1. Por lo tanto, la evidencia es alta, el estudio tiene una fuerza de asociación importante. Conclusiones. Entonces, que las intervenciones de fuerza presentan mejoría en la fuerza máxima, en la unidades motoras reclutadas, una mejoría de la masa grasa y de la masa muscular. En conclusión. Las variables de peso no es significativo por el número de unidades muestrales, que hubo una mejoría del 100% de los signos y síntomas de la población, que los protocolos de fuerza isométrica son aplicables dentro de la legislación colombiana de las empresas con mínimos elementos que podemos encontrar en las empresas y con protocolos bien diseñados, con tiempos establecidos 1.1 o 1.3, de acuerdo a las necesidades de la empresa y de las características de la población, que hubo mejoría en el reclutamiento de fibras 1 y de las fibras 2, principalmente de las 2B, que son las que hacen la respuesta final en los gestos articulares con mayor protección del músculo a las lesiones, que esto nos abre nuevas posibilidades, como son hacer nuevos diseños o ajustes a protocolos de entrenamiento, ajustes en pausas activas en las empresas, no solamente hacer gimnasia pasiva o gimnasia intelectual, descanso, sino que debemos incorporar trabajos de fuerza, ¿sí? Que se debe modificar la parte excéntrica por una parte isométrica excéntrica, que de acuerdo a la literatura tendría mayor protección, pero no hay estudios. Toda esta parte isométrica excéntrica es basada en deportistas. Y la gran dificultad fue la consecución de unidades muestrales, tanto por los empleadores como por el trabajador mismo. Hay líneas de investigación para tren superior y tren inferior al respecto para prevenir lesiones osteomusculares y también de espalda. Se aplicaron conceptos fisiológicos desde el deporte hacia la medicina laboral y de la salud ocupacional, que también es algo nuevo, involucrar una disciplina diferente a la medicina laboral y a la ergonomía en temas de prevención y promoción, y nuevas líneas de investigación basadas en electromiografía y actividad física basada en protocolos de ejercicio isométrico. Yo quisiera resaltar aquí una persona que nos colaboró mucho, que es la doctora Hildanora Jaramillo, que murió durante la investigación. Hildanora Jaramillo, para los que no son médicos y que no son de Antioquia, es un referente de Coldeportes nacional, hoy Ministerio del Deporte, la que más sabe de fisiología, profesora de casi todos los médicos de mi generación y generaciones anteriores, y falleció durante esta investigación. Muchas gracias. Bien.